El año es 1054. Imaginen un mundo iluminado por la luz parpadeante de las velas, donde la fe es la base de la vida. Ahora, imaginen lo impensable: la Iglesia cristiana, el fundamento de la fe, dividiéndose en dos. Esta es la historia del Gran Cisma, un momento crucial que reformó el panorama religioso de Europa y más allá. En el corazón de Constantinopla, en la magnífica Santa Sofía, las tensiones se desbordaron. Lo que comenzó como un debate teológico se convirtió en una ruptura total, dejando atrás dos ramas del cristianismo: la Iglesia Católica Occidental y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Las ramificaciones de este cisma fueron vastas y continúan resonando incluso ahora, un milenio después. Acompáñenos mientras viajamos en el tiempo para desentrañar las complejidades del Gran Cisma y explorar su impacto duradero en el cristianismo y el mundo. Para comprender verdaderamente la importancia del Gran Cisma, debemos retroceder aún más en el tiempo. Las semillas de la división se sembraron mucho antes de 1054, arraigadas en la estructura misma del Imperio Romano. Para el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano, vasto e ingobernable, se había dividido en dos mitades distintas. En el oeste, Roma seguía siendo la sede del poder, su legado impregnado de la lengua y la cultura latinas. El Imperio Romano de Occidente se enfrentó a una presión creciente por parte de las tribus germánicas migratorias, lo que finalmente condujo a su colapso. En el este, había surgido una nueva capital, Constantinopla, una ciudad estratégicamente ubicada en la encrucijada de Europa y Asia. Aquí, el Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como el Imperio Bizantino, floreció. La lengua y la cultura griegas prevalecieron, reflejando la identidad distintiva de la región. Esta división este-oeste dentro del Imperio Romano tuvo un profundo impacto en el desarrollo del cristianismo. Si bien ambas mitades compartían la misma fe, las diferencias en idioma, cultura y estructuras políticas llevaron gradualmente a expresiones divergentes del cristianismo. En el corazón de las disputas teológicas que alimentaron el Gran Cisma, se encontraba una diferencia aparentemente menor en el credo niceno, la declaración fundamental de la creencia cristiana. La controversia giraba en torno a la cláusula filioque, un término latino que significa «y del Hijo». El credo niceno original, adoptado en 325 después de Cristo, declaraba que el Espíritu Santo procedía del Padre. Sin embargo, la Iglesia Occidental, en un esfuerzo por enfatizar la divinidad de Cristo, agregó la cláusula filioque, por lo que el credo decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Esta alteración aparentemente pequeña tuvo profundas implicaciones teológicas. Para la Iglesia Occidental, subrayaba la igualdad del Padre y del Hijo en la Trinidad. Sin embargo, la Iglesia Oriental veía esta adición como una violación del credo original y una distorsión de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La controversia del filioque se convirtió en un importante punto de discordia entre Oriente y Occidente. Esta disputa teológica aparentemente arcana reflejaba diferencias más profundas en la comprensión de la naturaleza de Dios y la relación entre las personas divinas de la Trinidad. Las diferencias teológicas no fueron el único catalizador del Gran Cisma. En el corazón de la división también se encontraba una lucha de poder entre las dos figuras principales de la cristiandad, el Papa en Roma y el Patriarca de Constantinopla. Ambos afirmaban ser el líder legítimo de la fe cristiana, lo que llevó a siglos de tensión y rivalidad latentes. El Papa, como obispo de Roma, ocupaba una posición de prestigio en Occidente, reforzada por el legado de San Pedro, considerado el primer Papa. La caída del Imperio Romano de Occidente y el surgimiento de reinos independientes a su paso solo fortalecieron la mano del Papa. En el este, el Patriarca de Constantinopla disfrutaba de una relación más estrecha con el emperador bizantino, quien ejercía una influencia considerable sobre los asuntos de la Iglesia. El Patriarca se veía a sí mismo como el líder espiritual de Oriente, con igual autoridad que el Papa, lo que llevó a inevitables enfrentamientos sobre jurisdicción, influencia y la naturaleza misma del gobierno de la Iglesia. El año 1054 marcó la culminación dramática de siglos de tensiones latentes entre Oriente y Occidente.
Fue en este año que las dos ramas del cristianismo se separaron formalmente, dejando una brecha que duraría siglos. El detonante inmediato fue una serie de eventos que se convirtieron en una crisis diplomática en toda regla. El Papa León IX, un firme defensor de la primacía papal, envió a sus representantes a Constantinopla para afirmar su autoridad sobre la Iglesia Oriental. El patriarca Miguel Cerulario, igualmente decidido a defender la independencia de la Iglesia Oriental, se negó a cumplir. Los legados papales, en un dramático acto de desafío, entraron en la Santa Sofía durante la Divina Liturgia y colocaron una bula de excomunión en el altar, excomulgando formalmente al patriarca y a sus seguidores. Cerulario respondió de la misma manera, excomulgando a los legados papales y condenando las acciones del Papa. Esta excomunión mutua solidificó la división entre Oriente y Occidente, abriendo una brecha entre las dos ramas del cristianismo que duraría casi un milenio. El Gran Cisma de 1054 no fue solo una disputa religiosa, fue una batalla por el control del cristianismo. Tuvo consecuencias de gran alcance, dando forma a los paisajes religiosos, políticos y culturales de Europa y más allá. El impacto más inmediato fue la división formal del cristianismo en dos ramas distintas, la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa Oriental en Oriente. Esta división se manifestó en varios aspectos de la vida religiosa. Las dos iglesias desarrollaron diferentes prácticas litúrgicas, interpretaciones teológicas y tradiciones artísticas. La Iglesia Occidental adoptó el latín como lengua litúrgica, mientras que la Iglesia Oriental continuó utilizando el griego. Las diferencias teológicas, como la controversia del filioque, continuaron alimentando el debate y la división. Políticamente, el cisma profundizó la división entre Oriente y Occidente. El Papa en Roma emergió como una figura poderosa en la Europa occidental, mientras que el emperador bizantino continuó ejerciendo influencia sobre la Iglesia Oriental. El Gran Cisma de 1054 proyectó una larga sombra sobre la historia. Consolidó la división entre el cristianismo oriental y occidental, dando forma al panorama religioso, político y cultural de Europa durante siglos. Las dos ramas del cristianismo desarrollaron identidades distintas, cada una con sus propias interpretaciones teológicas, prácticas litúrgicas y expresiones artísticas. Occidente, bajo el papado, emergió como una fuerza dominante en la Europa medieval, mientras que Oriente, centrado en Constantinopla, preservó sus propias ricas tradiciones y resistió la influencia occidental. El cisma también tuvo profundas consecuencias geopolíticas. Exacerbó la división cultural y política existente entre Oriente y Occidente, contribuyendo a siglos de desconfianza y conflicto. A pesar de numerosos intentos de reconciliación a lo largo de los siglos, la división entre Oriente y Occidente persistió. El Gran Cisma se erige como un claro recordatorio de la fragilidad de la unidad cristiana. Es una historia de disputas teológicas, luchas de poder y choques culturales que finalmente llevaron a una ruptura dentro de la cristiandad, cuyos efectos aún se sienten hoy. Sin embargo, también plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la unidad cristiana y la posibilidad de reconciliación. Si bien las excomuniones mutuas se levantaron en 1965, persisten diferencias significativas entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas orientales. Continúan los diálogos teológicos, buscando cerrar la brecha en temas como la primacía papal y el filioque. El Gran Cisma nos desafía a confrontar las divisiones que existen dentro del cristianismo y a buscar formas de sanar las heridas del pasado. Al reflexionar sobre el legado de 1054, nos quedamos con una pregunta abierta. ¿Se puede construir un puente sobre la división, o Oriente y Occidente permanecerán separados por el abismo de la historia?